Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en otra edición más de La Iguana en su piedra. Nosotros somos estudiantes del movimiento estudiantil Espartaco. En esta ocasión los acompañamos mi compañero Ernesto Campeche y yo, Natalia López. En esta semana vamos a hablar de algo que ha estado, digamos, en el discurso nacional, en el debate nacional más bien, que es la iniciativa de reforma a la ley de industria eléctrica. Esta iniciativa se envió el 1 de febrero y es una iniciativa que se envió de carácter preferente. La Cámara de origen de esta iniciativa es la Cámara de Diputados. ¿Y qué quiere decir que sea una iniciativa de carácter preferente? Bueno, que el presidente, el Poder Ejecutivo en este caso, envía la iniciativa el primer día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones. Esto con el fin de que se agilice pues lo que el presidente considera primordial o esencial para el país. Estas iniciativas de carácter preferente tienen un plazo máximo de discusión, 31 días. Y bueno, en este caso, esta iniciativa sí es muy relevante para el país, porque se trata de un paso hacia la soberanía. Esto pues ya lo iremos desarrollando y lo iremos comentando a través, en esta hora de programa. Bueno, y antes de que comencemos, pues les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil y La Iguana en su piedra, y en YouTube igual como La Iguana en su piedra. Bueno, para hablar de cómo es que, para llegar a esta iniciativa, tenemos que remitirnos a años pasados, que digamos, pues es como todo un periodo en el que se fueron dando pues reformas en este tema que es pues el sector energético. En este caso, pues el de la energía eléctrica. Bueno, no sé si ustedes, han visto que los días anteriores, el jueves 11 de febrero y el viernes 12, se llevaron a cabo sesiones ordinarias del Parlamento abierto. Esto con el fin, pues, de discutir y evaluar qué hay con respecto a esta iniciativa. En este Parlamento abierto, pues, se han vertido distintas posiciones de diputados, investigadores, de profesores, hasta extrabajadores, pues que dan una posición respecto a qué es lo que piensan, ¿no? A si están de acuerdo o no. En ese sentido, pues digamos que hay, pues se puede ver quiénes son, pues, quienes están en contra, ¿no? De que se pueda, pues, llevar a cabo esta reforma, esta iniciativa de reforma que va a permitir, pues, la soberanía del país. Y pues es importante que, pues, como mexicanos podamos verla para saber, pues, qué es lo que se está tratando y para poder generar una posición. Pero bueno, ya entrando, digamos, en esos términos históricos, pues todo comienza, en esos términos históricos me refiero a, pues, de las reformas que ha habido. Todo comienza en 1992 con la reforma a la Ley del Servicio Público Eléctrico. Esta fue hecha a comienzos del periodo neoliberal con Salinas de Gortari. ¿Qué fue lo que hizo esta reforma? Pues lo que hizo fue transgredir el derecho constitucional establecido en el artículo 27, pues lo que hace es abrirle paso a los privados. Y bueno, aquí, digamos, lo que hicieron pues fue rejuegos, ¿no? Digamos que venía establecido algo en el artículo, hicieron rejuegos lingüísticos para darle paso a que hubiera autogeneración
y producción independiente de un servicio público que se supone, bueno, que está establecido que tiene que, eh, bueno, del que se encarga el gobierno. Eh, por lo tanto, pues empezaron a tener los privados acceso a la generación, transmisión y distribución de la electricidad. eh, Después tenemos en 2008 se creó una ley con Felipe Calderón. Esta es la ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética. ¿Qué es lo que se hace con esta ley? Bueno, se otorgan concesiones a privados para generar energías limpias y de estas se excluye, digamos que pues uno de los problemas es que excluye a las hidroeléctricas como una energía renovable, como una energía limpia. Y pues esto, digamos, lo que hace pues es que cierra pues pues la capacidad, digamos que México pues tiene muchos recursos, muchos recursos de agua y por lo tanto pues de esa forma, antes de que se desapareciera Luz y Fuerza del Centro, pues de esa forma generaban energía eléctrica. Posteriormente, esta es la más reciente reforma, que es la de la reforma energética en el 2013 con Peña Nieto. Esta pues se aprobó, actualmente sabemos que se aprobó con sobornos que los legisladores pues aceptaron. Y pues hay que recordar incluso que hasta un voto pues valía 6 millones de pesos. Entonces, pues fue así como esa reforma crea la ley de la industria eléctrica. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Bueno, gracias a todas estas reformas, lo que tenemos es, digamos, el actual modelo en el que se encuentra CFE, en el cual pues tiene que realizar contratos con empresas transnacionales para comprar energía y para poder distribuirla, cuando CFE pues tiene toda una infraestructura para poder producir la energía eléctrica. Además de que, bueno, las empresas privadas utilizan la infraestructura de CFE para vender pues energía y no pagan nada por su mantenimiento. Además de que CFE pues entra a veces como respaldo, porque bueno, en otras ocasiones ya hemos hablado de las energías renovables y que estas tienen un carácter intermitente, es decir, que cuando pues no hay sol o no hay viento, pues no se produce esta energía, ¿no? Y ahí es donde entra CFE a respaldar, pues eso, y no pagan las empresas privadas nada por este respaldo. Y bueno, digamos que todo esto anterior pues es un panorama de cómo es que pues fueron desmantelando a CFE, es un panorama muy general y pues lo que nos lleva, digamos, a pensar en que cómo es que han dominado a México en ese sentido, ¿no? En el sentido económico, pues teniendo control sobre los recursos que podrían permitir su desarrollo, en este caso, pues de este sector. Bueno, completando lo que comenta Natalia, la situación es que, por ejemplo, ¿qué significa la Comisión Federal de Electricidad? Pues es una industria nacional, una industria que es producto de los trabajadores que la construyeron, que la han operado, la han trabajado y que han estado en ella mucho tiempo. CFE, bueno, la industria eléctrica nacional, pues empezó con el gobierno de Cárdenas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cárdenas veía la necesidad de industrializar al país. Y la industria necesita forzosamente electricidad. En todo el mundo, en cualquiera que sea la rama que sea,
se necesita electricidad para producir. Entonces la energía es algo estratégico, no se puede prescindir de ello. Y tenerla da una posición muy ventajosa para quien la tenga, porque va a determinar quién produce, no, quién va a poder transportarse. Para todos los aspectos de la vida humana, la electricidad es importante. No podemos librarnos de ello. Incluso ahorita que estamos transmitiendo, pues la electricidad es importante. Ustedes que nos están escuchando, todos los aparatos que nosotros ocupamos, la ropa que usamos, la comida que comemos, todo hubo electricidad en alguna parte de su producción o de su distribución. Entonces la electricidad es muy importante. Entonces, Lázaro Cárdenas, México venía de pues una transición de la guerra a la vida civil, pues necesitaba industrializarse, necesitaba tener industrias propias, necesitaba modernizarse, entonces parte de lo que necesitaba era tener energía eléctrica. Entonces, ¿quién controlaba? No es que México no tuviera energía eléctrica, sí había industrias que la producían, pero eran extranjeras, y a los extranjeros, ¿qué les importaba? Lo que les importaba era la ganancia a corto plazo, ellos querían ganar dinero y ya, a ellos no les interesaba, por ejemplo, llevar electricidad más lejos de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, a los pueblos, con esa iluminar escuelas, los campos, no, 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 a ellos les interesaba ganar. Entonces, por eso Lázaro Cárdenas, pues, crea la industria eléctrica nacional para poder modernizar al país. Pero para eso también se necesita, pues, gente que conozca, gente que la maneje, trabajadores, y de ahí, pues, se crean colegios de ingenieros, de gente experta, para que pueda manejar y operar esa nueva industria nacional. También se construyen muchas hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque México es un país rico en recursos hidráulicos, tiene muchas fuentes de ese tipo, y pues se aprovechaba. Entonces se construyeron una gran cantidad de ese tipo de productoras de energía. Y todo eso, pues, ¿quién lo hizo? Pues los trabajadores, tanto los que teóricamente lo empezaron a desarrollar, como los trabajadores que lo construyeron, que lo operaban, y pues todos los trabajadores. Entonces, toda esa industria que hasta el día de hoy tenemos y que es muy fuerte, que es muy importante, pues es producto del esfuerzo de los trabajadores, es producto de los mexicanos. ¿Y cuál era la lógica de esta industria? Pues que con esa industria, con esas ganancias, se distribuyera a la población, se pudiera dar servicio médico a la población, se pudiera dar educación a los hijos de los trabajadores, se pudiera dar seguridad, se pudieran pavimentar las calles, se podrían hacer muchas cosas. ¿Cuál es la lógica de los empresarios? Pues que la ganancia es para ellos. Entonces, eso es algo que es muy importante destacar, porque claro que es un monopolio, pero es un monopolio del Estado, pero la diferencia es que dónde va el dinero. Y más en esta época, que pues que se necesitan muchos programas sociales, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Pues se necesita tener industrias fuertes, industrias propias. Entonces, esta industria que por muchos años fue de los trabajadores y gracias a su esfuerzo, ahora desde Salinas de Gortari, pues empezó un proceso de privatización con reformas, con leyes. ¿Para qué? Pues para que los privados pudieran meter manos y pudieran robar poco a poco esta industria. ¿Cuáles son los argumentos que dice la oposición o la iniciativa privada? Que lo privado es mejor, que va a ser más eficiente, que va a ser más limpia. Bueno, lo de las energías limpias es algo más reciente, pero también es un argumento que va a hacer que va a beneficiar a fin de últimas al consumidor y a la nación, porque lo que no se obtenga de ganancias se va a obtener de impuestos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues todo lo contrario. Pues la energía ha aumentado, no se ha generado mayores ganancias para el gobierno, y bueno, el servicio no es de muy buena calidad. Entonces, es una mentira, ¿no? Pero lo que sí ha pasado es que empresarios se han enriquecido y que pues esta fuente de ingresos que tenía el gobierno pues cada vez es menor. Entonces, por ende, pues se tiene menos ingresos pues para poder
apoyar para poder desarrollar los servicios sociales e industrializar al país. Entonces, aquí hay muchos matices, ¿no? Y lo que pues vamos ahorita, por ejemplo, ya eso es un antecedente, es, digamos, el contexto de cómo está la CFE y ahora en concreto, pues, ¿por qué genera tanto conflicto esta iniciativa de ley? ¿Por qué hay tanto debate? ¿Por qué en esos 2 días que fue el Parlamento abierto hubo tanta participación que, que pareciera que pues se están tocando intereses demasiado importantes, ¿no? ¿Y por qué el gobierno insiste tanto en, en esta iniciativa, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver, ¿no? Sí, pues eso que mencionas, digamos que es importante mencionarlo en el sentido de que, bueno, con todas estas reformas también se ha, digamos, se ha hecho o se ha preparado una base legal para que se pudiera dar paso a, pues, un mercado que las empresas privadas, pues, que ellos tuvieran, digamos, pues mayores beneficios, ¿no? Mayores ventajas. Digamos que lo que hicieron con CFE, pues fue poner a competir a una empresa paraestatal con empresas privadas, ¿no? Digamos que pues en ese sentido, pues es, digamos, meter a una empresa con recursos públicos a una lógica, pues, de mercado, ¿no? Entonces, bueno, para eso esas reformas sirvieron, ¿no? Para crear, pues, toda esta base legal. Por ejemplo, en la reforma de 1992, pues lo que hicieron fue que los inversionistas tenían que venderle a CFE, o sea, CFE está obligada a comprarle pues a todas estas empresas privadas. Y bueno, todo esto con contratos pues a largo plazo que no favorecían, bueno, que más bien favorecían pues a los privados. En 2008, bueno, con la ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética, pues como ya mencioné, pues lo que se hizo fue dejar de lado, excluir a las hidroeléctricas, ¿no? Siendo estas pues la principal productora de energías. Y bueno, ya en 2013 lo que hacen pues es digamos que se excluye al sector público, a CFE, de la generación eléctrica y de la comercialización. Es decir, CFE tiene pues tiene las redes de transmisión y de distribución eléctrica, pero lo que no puede hacer es generar y comercializar esta energía, ¿no? Y es muy importante lo que mencionaba Ernesto, porque todo esto de la instauración de las energías renovables, que en realidad era pues de particulares, pues el discurso que traían era que iba a beneficiar a la población, que iba a bajar las tarifas, pero en ningún momento esto pues se vio. Bueno, ¿podrías explicarnos más sobre el monopolio? Sí, bueno, lo que, por ejemplo, de eso que explicaba Natalia, es que, por ejemplo, que en los argumentos que daban ayer y antier, por ejemplo, decían que la CFE, pues, era ineficiente, que tenía una serie de problemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos argumentos que tienen antes de pasar, propiamente cómo se ha desmantelado la Comisión Federal? O sea, ¿cuáles son esos mecanismos que tienen para, pues, para hacer que la CFE se fuera privatizando? Porque que la reforma energética lo que hizo fue eso, que la CFE se fuera a privatizar. Pero de esos argumentos que se tiene, que la CFE no produce energía limpia, que la CFE son tarifas altas y que hay problemas, ¿no?, sociales que genera la producción de energía, principalmente las de las hidroeléctricas. Entonces esos tres argumentos son los que pues llevan y dicen que por eso la CFE debe abrirse más al mercado, debe participar más, debe abrir cancha al mercado, a la libre competencia, para que la misma Comisión Federal se ponga a competir y mejore la calidad de la energía eléctrica, y al final quienes son los beneficiados vamos a ser todos, porque se va
a producir energía más limpia, más barata, y al final el consumidor va a ser el que va a ganar. Eso es lo que ellos argumentan. Eso es lo que se ha argumentado desde 1992, desde que se empezó a meter mano a la industria eléctrica nacional. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Que, por ejemplo, lo de las energías limpias, que es algo bastante, relativamente reciente, es que las energías limpias, que por ejemplo la eólica, la solar principalmente, la hidroeléctrica también entra en las renovables, aunque no la quieran reconocer así, pero por ejemplo la eólica y la solar, pues no son tan limpias como uno podría pensar, porque para producir los paneles solares, para producir todo eso, pues es bastante contaminante su producción y su instalación. Lo que hace es que muchas veces despoja a la gente que vive ahí, despoja a los campesinos y la producción de energía que genera, pues afecta a las poblaciones al lado. Y esta producción de energías verdes no son suficientes para producir la energía que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que con unos contratos bien muy amañados, las productoras verdes, cuando no podían asegurar la producción, la CFE se los daba. Entonces, la CFE subsidiaba su competencia. La CFE les daba dinero. La CFE les prestaba la infraestructura que tenían. Entonces, toda esa infraestructura que fue producto de años, pues la estaban ocupando extranjeros para su beneficio. Y eso, pues era legal. Bueno, es legal, porque se firmaron contratos. Entonces, las energías verdes, pues obviamente que eran más eficientes y más baratas porque la Comisión Federal los ayudaba, les daba dinero, les daba infraestructura, les daba apoyo técnico. Porque si pones las que son supuestamente energías verdes, las ponen así directamente a competir, pues no van a poder porque no tienen la suficiente capacidad. Entonces, la energía verde pues no es suficiente. Entonces, quien está llevándose todo el peso es la Comisión Federal, pero quien se está llevando las ganancias pues son estas empresas. Entonces, no es un ambiente de competencia, sino que la Comisión Federal los está subsidiando. Imagínense que hay gente vendiendo, ¿no?, a un producto. Entonces, la Comisión Federal, uno de ellos, pues le da dinero a su competencia. Entonces, eso no están compitiendo igual, no hay piso parejo, sino que la Comisión Federal le están cargando la mano. Y eso pues es legal, porque la reforma energética pues dio cancha a todo eso. Y esta iniciativa de ley lo que quiere es pues que haya un piso parejo. Obviamente esas industrias que no van a soportar la competencia, la competencia justa, pues obviamente pues ya no quieren esto, porque se han beneficiado por muchos años de la infraestructura de CFE. Entonces no conviene. Y eso que las energías limpias son el futuro, pues está muy dudoso porque en el mundo es que no es que solamente sea México, sino en el mundo, pues ese tipo de energías están apenas avanzando y no son suficientes para poder dar abasto. Y además, muchas de esas industrias pues generan otros problemas ambientales y sociales que pues no dicen los ambientalistas, y muchos de ellos pues están del lado de esos empresarios, porque son al final de cuentas quienes son los productores de esas energías, pues son empresarios que también buscan la ganancia y que también hacen saqueo, también roban y también hacen mucho tipo de daño a las personas en el medio ambiente. Y muchos de ellos tienen a gente que habla por ellos, que los defiende, y eso pasa en el Parlamento abierto. Gente que son afines a este tipo de personas, pues hablaron que las energías verdes, que hay que ser sustentables, pero todo es una pantalla, porque realmente no lo son. Y económicamente, pues tampoco conviene que siga como está, porque hay muchos mecanismos que hace que la electricidad sea cara. Por ejemplo, en el tema del despacho, lo que sucede es que primero se cargan a las más caras, a las más baratas. Y de las más baratas a las más caras, pero el precio lo fija la más cara. Y eso es con lo que cuesta, lo que ya es después de la producción de energía. Por ejemplo, las energías eólicas, las energías limpias, que en su mayoría son de Iberdrola, una empresa española, que durante el periodo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pues, tuvieron
tuvieron muchas facilidades para poder instalarse, principalmente en el sur de México. Entonces, estas como el viento y el sol prácticamente no cuesta, pues sus costos son más bajos. Pero no están hablando de la producción que costó instalarlos, darle mantenimiento y todo eso. Pues es algo, está amañado para que al final todo ese precio, bueno, ese precio que se fija, pues los beneficie. Y al final le roban otra vez a CFE, o sea, a la comisión le están robando por todos lados. Y en sí nos están robando a todos, porque esa industria es de los mexicanos. Y eso pues es legal, ¿no? La reforma energética pues dio pauta a eso. Entonces, con todos estos mecanismos, también, por ejemplo, hay unos, unos, unos certificados de energía limpia que que lo otorgan para que tu producción de energía tenga la validez de que es energía limpia, pues a la Comisión Federal no se lo dan, las tiene que comprar. Aunque de hecho esto es algo absurdo, porque es un bono verde, por ejemplo, no es que no contamines, sino que te dan, pero con ese certificado, pues ya supuestamente ya no contaminas tanto. Entonces, si tú lo compras, tú puedes contaminar, pero al final tú pagas un impuesto. Eso al final, pues no va, no va a beneficiar para que, pues no, pues para que siga la contaminación. O sea, eso de lo de la contaminación y de las energías verdes, pues yo creo que lo podemos abordar ya al final, de que porque no es un caso aislado a México, ¿no? Sino que es algo que pasa a nivel mundial. Entonces, esos certificados, pues la Comisión Federal los tiene que estar comprando. Entonces, al final, también tiene que desembolsar la Comisión Federal para poder trabajar. Entonces, son toda una serie de mecanismos que tiene la Comisión Federal dando dinero a todos lados, porque eso de las energías verdes, el problema es que no son continuas. Si deja de hacer viento, si deja de hacer sol, pues y aparte esas máquinas, esa producción no se puede almacenar tan fácilmente. Entonces, va a haber periodos en donde no se pueda tener disponible energía eléctrica. Y adivinen quién va a dar esa energía. Pues la Comisión Federal. Por todos lados están robando a la Comisión Federal, por todos lados hay contratos que están bien estructurados para que la Comisión Federal se lleve la carga. ¿Cómo no estas energías van a ser van a ser más baratas? Si al final quien está pagando los costos es la Comisión Federal. Pero eso no dicen esas personas. Lo que dicen es que la energía verde es lo que va a salvar al mundo del calentamiento global, que va a generar más empleos, que las tarifas van a ser más bajas. Eso también tampoco es cierto. Y otra cosa, por ejemplo, ¿quiénes son los que consumen la energía? Pues en su mayoría son las industrias quienes las necesitan. Ahora, también aquí hay otra puñalada por la espalda, Comisión. Esta producción energética de esta energía que es robada a la Comisión Federal llega a otras empresas como Walmart, Oxxo y otras empresas que en su mayoría pues, también son de las que están en la lista negra porque han evadido impuestos, pues tienen esos contratos directos para que les puedan vender la energía eléctrica directa. Entonces, por todos lados el país está perdiendo. Entonces, por eso es que esta iniciativa es tan importante, porque se necesita esos recursos, se necesita esta infraestructura, se necesita esta industria para que el país pueda avanzar, para que el país pueda desarrollarse. Sí, bueno, antes de entrar de lleno a lo que implica esta iniciativa de reforma, bueno, hay que mencionar que algo que está, digamos, central en este debate nacional es la cuestión de las energías fósiles y las energías renovables, ¿no? Y pues hay quienes piensan que las energías renovables van a venir, digamos, a mejorar pues las condiciones ambientales del planeta, ¿no? Y que se tiene que prescindir de los combustibles fósiles para la generación de energía. En ese sentido, bueno, lo que sucede es que las energías renovables, como ya lo mencionaba Ernesto, pues en realidad no son una solución.
por todo lo que implica, ¿no? Porque incluso hasta producir todo lo que se necesita para la instalación, además de, además de todos los daños ambientales que sí se producen. En Oaxaca, digamos, se ha expuesto cómo es que la instalación de las turbinas, ajá, sí, de las turbinas eólicas, lo que han provocado, pues, es que haya deforestación, que hayan, pues, que haya un cambio, digamos, pues, en el ecosistema. Y también, pues, genera daño a la población, ¿no? Pues el sonido que genera es muy molesto y causa daños a la salud. Eso por una parte. Y pues como ya mencionaba Ernesto, pues no son confiables en el sentido de que no, en cualquier momento pueden fallar y dejan, digamos, si no estuviera CFE, pues dejarían en desabasto, ¿no? Esta red nacional de electricidad. Entonces, digamos, el problema central, pues es la cuestión de que, pues, en el modo de producción en el que nos encontramos, pues no da para que justamente, pues, se piense en el planeta realmente, ¿no? Quienes son, pues, dueños de estas empresas privadas nada más piensan en su ganancia, no están pensando en que realmente se beneficia al ambiente ni a las personas, ¿no? Sino para esto pues tendría que haber, digamos, bueno, eso primero tomando en cuenta pues las condiciones económicas y sociales de México, digamos, se tendría que pensar pues en un cambio del modo de producción para que haya una solución. Y digamos, pues eso no lo dicen pues quienes defienden las energías limpias, porque en realidad pues están defendiendo sus negocios. Bueno, esto es para, digamos, cerrar esta parte y bueno, vamos a mandar saludos a quienes se encuentran escuchándonos. Saludos al compañero Agustín Escobedo Escobar, que nos escucha desde la Ciudad de México, a Mario Sánchez Sánchez, quien nos escucha desde aquí, desde el estado de Puebla, a Aure Maza, a Luis Javier Neria Toledo y a Tabo Franco, que dice que todo esto ha sido simplemente privatización. Y bueno, y a un compañero que dice que es realmente triste que quieran defender las energías no renovables cuando estamos viendo los grandes cambios en nuestros ecosistemas. Pues acabo de dar, digamos, un ejemplo de cómo es que las las energías renovables, pues no benefician a nuestros ecosistemas justamente. Y bueno, pues al principio del programa mencionábamos por qué esta iniciativa de reforma se plantea como un paso a la soberanía. En esta iniciativa, pues lo que hace Andrés Manuel es reiterar lo que constitucionalmente pues está establecido, en específico en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. En estos pues dice que corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico. Esto dice que es exclusivo del gobierno, ¿no? Que el gobierno es quien se tiene que encargar de esto. Y bueno, es algo que pues no se ha hecho pues en los sexenios anteriores, ¿no? Se ha, digamos, llevado a esta lógica de pues de la libre competencia, aunque en los hechos pues ni siquiera respeten esta teoría que ellos mismos pues fueron imponiendo, ¿no? En realidad, pues CFE tenía como origen un fin de un desarrollo del país y de la sociedad. Y esto, digamos, implica que México pueda tener el control sobre sus recursos naturales, que pueda, pues,
decidir qué es lo que va a hacer con estos recursos, ¿no? Y que no haya, digamos, una imposición. Por eso es que se ve cómo es que hay dominación por parte, digamos, de extranjeros, que son pues los extranjeros de esta empresa Iberdrola, y también pues de los gringos, donde se ve, digamos, ajá, cómo es que se impide pues este desarrollo. Ernesto mencionaba que esta reforma es necesaria para que, pues para que se pueda generar lo que se genere pues con el desarrollo de CFE, que en realidad pues ahorita en lo que estamos es primero en rescatarla, que es lo que ha planteado Andrés Manuel, que eso que se genere pues pueda servir, ahorita es muy importante que sirva para pues darle prioridad a todos estos programas sociales que se han llevado a cabo, ¿no? Y son más necesarios que nunca por las condiciones en las que se encuentra el país actualmente, por la pandemia, porque mucha gente se quedó sin trabajo, porque muchos estudiantes necesitan, digamos, las becas para continuar estudiando, o incluso no sabemos nosotros si para comer también, ¿no? También los adultos mayores necesitan apoyo. Por eso es que se necesita que una empresa como es CFE pues pueda generar estos recursos y que se sirvan pues para la población y también para que se pueda destinar a los hospitales, ¿no? Porque es a los hospitales y a toda esta cuestión de resolver pues todos los problemas que trajo la pandemia. Eso por una parte, y también porque el presidente pues ha dicho que no se tiene bueno, que no va a aumentar las tarifas. Y pues para eso, digamos, se necesita rescatar a CFE y por eso se plantea pues esta iniciativa de reforma. Digamos que lo que se busca hacer pues es que haya pues lo que algunos economistas de la teoría económica hablan sobre un equilibrio del mercado, ¿no? Es decir, que todos los competidores, que son, digamos, todas las empresas, pues tengan las facilidades y las mismas condiciones para poder, pues, para poder estar en el mercado, ¿no? Que no haya, digamos, unos que se les favorezca, ¿no? Por eso es que incluso se mencionaba la cuestión de las paraestatales, ¿no? Que estas tienen, pues, mayores ventajas y por eso es que se tenían pues que sacar, ¿no? Eso fue lo que hicieron pues con CFE. Entonces, digamos, bajo esta lógica que que los neoliberales pues han impuesto, en realidad no se encuentran condiciones del mercado, así como ellos plantean iguales. Por eso, ¿no? Porque en primera pues sacaron pues a CFE con las hidroeléctricas. Y bueno, la energía de CFE es realmente pues muy barata, ¿no? Aparte, como ya había toda una infraestructura anteriormente de las hidroeléctricas, y que incluso pues sí son energías limpias, por eso es que se le quitó y se le restringió. Y bueno, ya, digamos, en esta misma iniciativa de reforma, lo que plantea también es meterse con los subsidios que se hacen a las empresas privadas. ¿Qué implica esto o qué quiere decir esto? Bueno, CFE, con todas esas reformas anteriores, está obligada a ser quien respalde a estas empresas privadas. Está también obligada a que compre, pues, bueno, antes sí, estaba obligada a que comprara pues la energía que estas producían. Y incluso también que bajo esta misma lógica del mercado que ellos plantean, pues hay muchas empresas que no pueden, digamos, competir, ¿no? Porque hay unas que son más depredadoras que otras, incluso pues entre esas mismas empresas. Entonces lo que tenía que hacer CFE también era de alguna forma rescatarlas. Por lo tanto, los recursos que se utilizaban los recursos del sector público que se podían utilizar para esto que mencioné, de los programas sociales y para que no aumentaran las tarifas, pues eran destinados para estas empresas.
Y bueno, eso por una parte, y ya todas las ventajas que tienen estas empresas privadas, que son. Ya, una disculpa, es que se nos cayó el internet. Bueno, lo que estaba diciendo es que aparte de todo eso, pues los privados no pagan las líneas de transmisión a CFE. Eh, las empresas renovables, bueno, recibían subsidios anuales de hasta 160 millones de pesos. Y bueno, aquí de esto lo que podemos pues concluir es que bueno, más bien aquí con esto también se cae el discurso que mencionan de que las energías renovables pues son muy baratas, ¿no? Porque en realidad son baratas en el sentido de que pues ellos no ponen, digamos, ninguna infraestructura, no pagan el mantenimiento, no pagan las redes de transmisión y de distribución, por lo tanto, pues a ellos, pues les sale, digamos, en ese sentido, pues es una gran ventaja para ellos, ¿no? Ellos, digamos, no tienen que arriesgar nada porque ya tienen el sustento de CFE. Eh, y bueno, justamente, pues lo que busca hacer esta iniciativa de reforma es regular todo esto. También hay, pues, otras cosas que menciona, que mi compañero Ernesto nos va a explicar de qué es lo que también se busca regular con esta iniciativa. Sí, bueno, bueno, son dos cosas que comentó Natalia, ¿no? Esa búsqueda de la soberanía y, y buscarle más a lo que dice esa iniciativa. Pues sí, esa iniciativa lo que busca, pues, qué mejor sería que regresar a manos del Estado, del gobierno, pues esa industria que era nuestra y que poco a poco se fue privatizando. De hecho, si no hubiera ganado en el 2018 Andrés Manuel, ya CFE ya hubiera estado privatizada por completo. Ya CFE y Pemex ya no sería de los mexicanos. Lo que queda de ellos para el pueblo ya sería en manos privadas. Entonces, la Comisión Federal estaba viviendo un proceso de privatización. Ahora, lo que plantea esta iniciativa no es que ya regresa con su legítimo dueño. No, lo que se está haciendo mínimamente es que haya un piso parejo en términos de competitividad, en términos de mercado. Ya con eso. Y lo que va, el mercado y la producción de energía pues, no va a ser exclusivo del Estado. Simplemente, pues va a haber piso parejo, no se va a dar subsidios, no va a haber contratos leoninos, cada quien va a trabajar con su propia infraestructura. Aquí el detalle es que pues muchas empresas que se vinieron a instalar, pues son parásitos de la CFE. Entonces muchos van a desaparecer, muchos van a tronar, muchos van a quebrar y muchos van a disminuir sus ganancias porque van a aumentar sus costos. Y a quien va a beneficiar realmente es a la Comisión Federal, porque ya dispone de la infraestructura, del conocimiento técnico, y claro, pues como es una empresa estatal, tiene mucha fuerza. Entonces, eso sí puede dar pauta a que poco a poco la industria eléctrica, pues
quede en manos del Estado otra vez. Entonces, por eso es que están presionando tanto, porque no son millones de pesos, pues es mucha ganancia lo que está en juego. Entonces, lo que se quiere reformar, pues es mínimamente eso, y ya es mucho. Entonces, de quién está en manos de esto? Pues de los legisladores. Entonces, por eso retomando eso importante, quienes estén en esos curules, pues sea gente democrática, sea gente de Morena, que esté convencida de que de lo que realmente le beneficia a la nación. Hay que recordar, la reforma energética fue aprobada por sobornos. Muchos legisladores fueron sobornados para que votar. Y ahora aquí están los resultados de esta reforma energética, de que está la paraestatal de, una paraestatal de México, del gobierno, pues está siendo privatizada. ¿Y de dónde se van a sacar los recursos? Pues México va a tener que endeudarse, va a tener que hacer muchas cosas y eso va a hacer que México cada vez dependa más del extranjero. Son muchas cosas que están en juego. O sea, no nada más es de que van a salir los recibos más caros o más baratos, sino estamos hablando de toda la industria nacional. Entonces, aquí entra eso que decía Natalia en un principio, eso de la soberanía, del proyecto nacional que dice que tanto repite Andrés Manuel. ¿Pero qué es eso? Es que los mexicanos decidamos qué rumbo tomar. Y cuando dice Andrés Manuel que hay que decidir nosotros es porque no lo decidimos. ¿Quién decide el rumbo del país? Pues los extranjeros, los capitales extranjeros en concreto. En este caso, de la luz, de la energía eléctrica, pues están industrias españolas e industrias norteamericanas. Norteamericanas porque ellos, también la energía eléctrica se produce con gas y Estados Unidos nos vende el gas. Entonces, son esos capitales, bueno, esas industrias los que están controlando al país, porque en cualquier momento, como la industria eléctrica es muy importante, si no se tiene energía eléctrica, pues el país se puede paralizar, los hospitales, las casas, la producción de alimentos, es algo muy importante. Entonces, si México controla eso, pues va a tener mucho margen para poder actuar. Entonces, si la energía eléctrica queda en su totalidad en manos extranjeros, pues no vamos a no vamos a tener soberanía porque vamos a depender de los extranjeros. Y aunque digan y repitan que con las leyes del mercado, que los consumidores van a ser beneficiados, lo que importa es que si se hacen otras cosas que atenten contra sus intereses, pues nos cortan la luz. Y a ver qué hacemos si no hay producción de alimentos, si los hospitales no pueden funcionar, si las carreteras no están electrificadas, pues va a haber un problema. Y eso pues ha ocurrido en otros países. Por eso es que México necesita eso. También se necesitan los recursos para poder eh, eh, llevar a cabo programas sociales, para rescatar a toda esa gente de la pobreza que ha causado, bueno, que acrecentó el neoliberalismo, estos gobiernos que, que entregaron la riqueza de la nación a manos extranjeras y abandonaron a mucha gente a su suerte. Entonces, eso es un paso importante para tener esa soberanía, para tener ese margen para que podamos decidir, porque nosotros podemos decidir muchas cosas, pero si no hay con qué, si no hay una base material, económica, industrial, pues no vamos a poder hacer nada. Muchos de nosotros, pues somos beneficiarios de un programa social, de alguna beca, de algún apoyo, y el gobierno lo está sacando sin endeudarse. Imagínense cuánto nivel de corrupción había para que alcance para tanto. Y ahora con esta crisis sanitaria, pues mucho más, pues para comprar las vacunas, para poder capacitar a doctores, para poder pagarle a los que están distribuyéndola. Todo eso, pues tiene que salir de algún lado. Y ahora, algo que, por ejemplo, que en los comentarios están recalcando mucho es eso de las energías verdes, porque eso es algo pues, que llama mucho la atención y que se ha estado metiendo como que es algo muy importante. Por ejemplo, a nivel mundial, no se puede negar que existe el calentamiento global, que se están sobreexplotando los recursos naturales, que la industria es la mayor fuente de contaminación, porque no somos nosotros, no es la persona que tira basura al río, que sí está mal, que no es la persona que no recicla su basura, que no es la persona que compra mucho y
genera mucha basura. Grandes contaminantes son las grandes industrias que tiran sus desechos a los ríos, que entierran su basura en el bosque, que talan árboles para poder sembrar, que, etcétera, ¿no? Que esas industrias, muchas industrias, pues son muy contaminantes. Entonces ellos son los causantes de este problema. Entonces, ¿qué es lo que se necesita que realmente para que disminuya el calentamiento global, para que no haya tantos daños ecológicos? Bueno, pues que se deje de contaminar tanto. ¿Y cómo se va a dejar de contaminar tanto? Bueno, pues que bajen los niveles de producción, que, o sea, que no se produzca tanto, que no se transporte tanto las mercancías, que no se extraiga tantos recursos naturales, pero eso va a implicar que esas grandes industrias pierdan dinero y no lo van a hacer. Entonces, esas energías verdes lo que están llegando a hacer es, pues, tener un nuevo mercado, o sea, son nuevas industrias que se están haciendo, pero no, su interés principal no es dejar de contaminar, sino pues tener más ganancias. Entonces, muchos empresarios que están metidos en las energías contaminantes, como el carbón, el petróleo, el gas, pues ya se están metiendo también en las energías verdes, y no porque hayan cambiado de bueno, se hayan concientizado de que contaminan, sino porque ahí en un futuro va a ser un negocio importante. Pero estas también tienen muchas implicaciones, pues que no dicen. Por ejemplo, que para producirlas, pues se tienen que trabajar en las minas, donde trabajan niños, donde trabajan personas por un bajo salario, que se tiene que, para que los paneles solares funcionen, se cortan muchas veces hectáreas de bosque, y así hay un daño ambiental importante, porque a fin últimas no importa el medio ambiente, lo que importa es las ganancias. Entonces, un, un país como México, pues no se puede dar ese lujo, ¿no? Porque no tenemos la suficiente capacidad para poder ah, abrirnos a las energías verdes por completo. Y eso pasa en todos los países, o sea, se necesita la electricidad, pero la energía verde pues está también controlada por un grupo específico de industriales. Y es una guerra entre ellos, ¿no? Entre los que producen la energía por medios contaminantes y los que ya la producen con otras formas, ¿no? Entonces, es esa competencia la que se está haciendo, porque, por ejemplo, ellos son los que generan esa contaminación. O sea, lo que nosotros podemos hacer, o sea, sí es importante ser conscientes y no ser unos descuidados, ¿no? Que de tirar la basura o echar residuos al río, ¿no? Porque pues total, los industriales son los que contaminan, ¿no? Pero ellos son los causantes del calentamiento global, ellos son los causantes de que se esté extinguiendo muchos animales, ellos son los causantes de que los bosques, las selvas se estén acabando, ellos son los responsables, no la persona que va a la tienda y se compra algo y tira la basura. Pues no, el daño ecológico que hace esa persona es minúsculo comparado con lo que hace, por ejemplo, una productora de ropa, ¿no? Que para teñir la ropa, pues se tiran litros y litros de contaminante en un río que lo vuelven inútil y ya, pues todo el daño que hacen. Entonces, ya retomando lo de la soberanía, pues es importante que México, pues, recupere eso que se está perdiendo, esa soberanía que no se tiene. Bueno, más bien no que se recupere, sino que obtener esa soberanía, porque México, pues, la necesita, ¿no? Ha sido años y años que los extranjeros, o sea, no los extranjeros en general, ¿no? Sino los grandes industriales, los grandes capitalistas, pues han dominado el país y lo controlan. Entonces, muchos aspectos de la vida de nosotros pues están controladas por ellos, ¿no? Y por eso es que eso ha generado pues, pobreza, la desigualdad, la violencia, porque es eso, todo lo que genera este control. Entonces, lo que está proponiendo el presidente en concreto en esto es, pues, dar más soberanía. Y en general, en todas sus acciones, lo que busca es que México sea más libre, o sea, no depender, pues, de otros, ¿no? Y al final, pues, que la gente decida, porque la gente, pues, no va a decidir ser pobre, no va a decidir vivir en violencia, pero para salir de eso, pues, se necesita romper intereses económicos que se han hecho durante años. Y, pues, es una guerra, ¿no? Es como una guerra, ¿no? Entre los que son dueños y la gente pobre, ¿no? Pues
pues ni modo, los que tienen mucho pues se les va a quitar. Y ni siquiera es las grandes cantidades, ¿no? Es mínimo lo que se les está arrebatando para que la gente de abajo pues no viva, pues mínimamente viva en las condiciones dignas. Sí, digamos ya, bueno, para ir cerrando, como que es complicado pensar en eso porque, digamos, hay una presión que es pues de estas mismas empresas, pero por diferentes medios, ¿no? Están, digamos, los medios de comunicación, las organizaciones, bueno, las que dicen, las que se llaman las ONGs. Incluso también hay una presión por parte pues de los mismos legisladores y de varios investigadores dentro del país. O sea, la posición que ellos tienen es la posición de no defender la soberanía de México y pues es la misma posición que han tenido en todos los sexenios pasados. Digamos que aquí sí es importante pues hacer esa denuncia de esos legisladores que están en contra de que se haga esta iniciativa de reforma, que pues escuchando el Parlamento es donde pues te das cuenta, ¿no? De quién es pues son todos estos pues que no están pensando en las personas, bueno, no en las personas, sino más bien pues en los trabajadores, en las personas que han sido más afectadas por el neoliberalismo, sino que están pensando y están pues respondiendo a los intereses de estas mismas privadas, ¿no? Por eso es que se aferran a la defensa de esto, ¿no? A la defensa de que se tiene que implementar las energías limpias y que CFE no lo va a hacer o que no lo hizo. Entonces, pues es importante que nosotros también pues nos pongamos a pensar, ¿no? Esto que mencionaron, esto es muy importante porque es, digamos, estar a favor de la aprobación de esta iniciativa de reforma es, pues defender o pues empezar a dimensionar, pues qué son nuestros recursos, ¿no? Que pertenecen a México y que por qué una empresa privada va a seguir, pues va a seguir explotando los recursos que pues nos permitirían pues ese desarrollo, ¿no? Ese desarrollo del país y que sí es muy complicado comprenderlo, pero la gente, bueno, anteriormente, por ejemplo, cuando se hizo la reforma energética, muchas personas sí salieron a defender pues el petróleo, salieron a que pues se manifestaron en contra de pues de esta reforma energética. Ahora digamos, pues las condiciones en las que estamos, pues no dan para que nos salgamos a manifestar, no en contra de la aprobación, ¿no? Sino todo lo contrario, de que sí se haga esa reforma, porque también, digamos, pues lo hemos mencionado en otros programas, se necesita un respaldo, ¿no? El respaldo, digamos, está por parte de la Cámara de Diputados, que son pues los diputados que sí están defendiendo los diputados, los investigadores que sí están defendiendo pues la soberanía de México. Pero también se necesita un respaldo popular de pues todos quienes pues estamos con Obrador. Y eso implica, ¿no? Pues informarse, no perderse en ese rollo de las energías limpias, porque igual pues esas investigaciones han demostrado, ¿no? Que las hidroeléctricas, pues sí son energías limpias y son muy baratas. Y ya hay toda una infraestructura, entonces, pues lo que se necesita ahora es recuperar a CFE y pues que, digamos, así es como va a ser un gran paso para que el país, pues, pueda salir de todo pues de todo, no de todo, sino más bien empezar a salir de todo esto en lo que lo han metido. Bueno, no sé si quieres agregar. Pues sí, eso que esto apenas inicia era evidente que los que se han beneficiado a costa de la Comisión Federal pues no iban a aceptar perder este jugoso negocio así como así. Pues se está discutiendo, se va a seguir discutiendo, esto va a ir a lo largo, se va a llevar a todas las instancias correspondientes y pues va a ser largo esta discusión, pero lo que sí es claro es que hay posiciones muy claras, ¿no? De que hay quienes o defienden la soberanía nacional y hay quienes van a defender los intereses particulares.
Y bueno, obviamente nosotros estamos del lado de los pobres, ¿no? Y bueno, ya, ya se acabó la hora del programa, pero les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Facebook, en Twitter y en YouTube y en Spotify nos pueden encontrar como La Iguana en su Piedra. En Facebook y en Twitter nos encontrarán como Espartaco Movimiento Estudiantil, donde publicamos lo que hacemos como el colectivo aquí en la Universidad de Puebla, aquí en la UAP. Y pues y otras actividades que hacemos, como una denuncia que estamos constantemente haciendo de la LGES. Y bueno, ya, y otras cosas que hacemos, ¿no? Y los invitamos a escucharnos el próximo sábado a las 5 de la tarde, igual aquí por Radio AMLO, eh, donde, donde estamos presentando nuestros argumentos, nuestros puntos de vista sobre cómo va ese proceso de la 4T. Hasta luego y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.